El siguiente programa es clasificación B para mayores de 12 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, Lenguaje y Literatura, octavo grado. Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión estudiaremos los textos poéticos. En nuestro país hemos tenido grandes escritores. Entre ellos están Claudia Lars, Pedro Chofroy Rivas, Francisco Gavidia, Raúl Contreras, entre otros. Sin embargo, dentro de estas figuras destaca Roque Dalton García, uno de los poetas más reconocidos en nuestro país, y no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. El Ministerio de Educación ha publicado 3 de sus obras: Para ascender al alba, Pobrecito poeta que era yo y Las historias prohibidas del Bundes. Recuerda que puedes visitar su sitio oficial si cuentas con el recurso tecnológico y conocer más de su poesía y narrativa. ¿Sabías que el 14 de mayo fue declarado el Día Nacional de la Poesía en honor a nuestro poeta Roque Dalton, con el objetivo de reconocer la importancia de la poesía en nuestra vida cotidiana? Ahora reflexionemos sobre el género poético, pero pensemos, ¿qué es la poesía? La poesía es un concepto bastante abstracto, es difícil de definir. La poesía es una forma de ser y de estar en el mundo. La poesía es la máxima expresión del ser humano. A través de ella nos podemos comunicar de diferentes formas, expresamos nuestros sentimientos y pensamientos. Pero ¿en qué se diferencia el lenguaje poético del lenguaje cotidiano? Existe un lenguaje denotativo, es decir, el sentido objetivo y literal de lo que se dice. Este lenguaje representa una sola realidad. Por ejemplo, en los libros de ciencia y en el diccionario podemos encontrar ese tipo de lenguaje, porque es el significado real y literal de las palabras. Mientras que el lenguaje connotativo es el sentido subjetivo de lo que se dice y nos permite percibir más significado. Esto tiene que ver con la función comunicativa. Ahora bien, podemos ver los siguientes enunciados. En el enunciado, las luciérnagas celestes decoraban la noche, podemos notar el lenguaje connotativo, porque en el lenguaje cotidiano no decimos eso, sino que decimos que las estrellas brillaban. Ahora imagínate que vas caminando por la calle en un día soleado y ves el cielo azul cubierto de nubes. ¿Qué dirías cuando ves el cielo de esa forma? ¿Dirías que el cielo está cubierto de algodones o dirías que el cielo está nublado? En un lenguaje cotidiano dirías el cielo está nublado o cubierto de nubes, pero nunca dirías en una conversación normal que el cielo está cubierto de algodones y no harías esta comparación de los algodones con las nubes. Lo poético está en cómo transmitimos un mensaje. Hay textos que por su intención comunicativa serán literarios o no literarios. Si leemos una noticia en el periódico, ¿qué función tendrá? ¿Será poética o informativa? Definitivamente será informativa. El lenguaje utilizado es objetivo. Y, por ejemplo, si vemos una receta de cocina, ¿cuál será su función comunicativa? ¿Será poética, informativa o será instructiva? Definitivamente será instructiva. Hay diferentes intenciones en los textos comunicativos. Por ejemplo, un solo texto podrá tener diferentes intenciones, pero siempre hay una que sobresale. Ahora, en los textos poéticos encontramos una voz que nos expresa sentimientos y emociones. A esa voz le llamaremos yo lírico, que es una voz diferente a la del autor. Es la voz que está en el texto. Ahora conozcamos a Roque Dalton, que nació un 14 de mayo de 1935 y fue asesinado un 10 de mayo de 1975. Fue un narrador y poeta prolífico de nuestro país. En su poesía encontramos diversos temas, como de contenido político, compromiso social y humanístico.
que van cargadas de su ingenio, ternura y dinamismo. Ahora conozcámoslo a través de uno de sus poemas, que se llama Como tú. Yo, como tú, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que la poesía es como el pan de todos y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos. ¿Qué sentimos cuando escuchamos el poema? ¿Qué nos transmite? Roque nos habla de cosas cotidianas, nos habla de los días celestes de un día de enero y nos comunica sus sentimientos a través de él. Recuerda que si no entendiste alguna palabra dentro del poema, puedes buscar en el diccionario su significado. También en la poesía a veces no usamos el sentido literal de las palabras, sino un sentido figurado. Ahora vamos a hablar de las figuras literarias, que son utilizadas para dar expresividad a lo que se dice. En el texto de Roque Dalton encontramos una enumeración. Es una figura literaria que consiste en enumerar una serie de elementos. Por ejemplo, cuando dice, yo como tú amo el amor, la vida, el paisaje celeste de los días de enero, está enumerando una serie de elementos. También podemos encontrar otra figura literaria llamada símil, la cual consiste en una comparación explícita utilizando conectivos como así y así. Son los que pueden ver en pantalla. El símil se encuentra en el verso, la poesía es como el pan de todos. Si puedes notar, la palabra como es la que nos indica que hay una comparación entre poesía y pan. La poesía es como el pan de todos, es decir, que la poesía y el pan son cosas necesarias para la vida. El poema de Roque Dalton está compuesto por 4 estrofas. La primera de 4 versos, la segunda de 3 versos. La tercera estrofa tiene 2 versos y la última estrofa está compuesta de 7 versos. Como podemos notar, los versos son un conjunto de palabras con un efecto rítmico que ocupan una sola línea. Las estrofas son un conjunto de versos con sentido completo. Roque escribía en prosa. Existen poemas que tienen métrica y rima, asonante o consonante, pero en su caso la poesía es en prosa. Ahora que hemos terminado de hacer un breve análisis de su poema, ¿qué impresiones te causa ahora la poesía o el poema que hemos leído? ¿Sabías que se han escrito poemas y canciones en nombre de la memoria de Roque Dalton? Por ejemplo, El unicornio azul del cantautor Silvio Rodríguez. Recuerda que también puedes escribir poesía y puedes expresar tus sentimientos. Solo piensa en algo que te guste, como la naturaleza, tus amigos, tus amigas o en alguien que quieras mucho. Anímate a escribir y a corregir tus textos. Y ahora recordemos las palabras de Jaramillo. No hay un lugar en el que no exista un libro de poemas. No importa qué poemas. Todos los poemas tienen un instante en el que son buenos poemas. He encontrado libros de poemas en los lugares más insólitos. Y donde había un libro de poemas, allí estaba la vida. Así fuese en el desierto. Una cápsula viaja por el espacio interplanetario, llevando señales del hombre, entre ellas unas palabras poéticas.